Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva serie de tutoriales sobre Capture One 12. Yo soy María de Thinking Nova Photo y voy a estar con vosotros en estos tutoriales. La idea es que si ya lleváis un tiempo trabajando con el programa de Capture One o si por el contrario lo acabáis de descargar y estáis dando vuestros primeros pasos, estos tutoriales os sirvan para mejorar en vuestro flujo de trabajo y para aprender nuevas herramientas. Como puede que ya os hayáis dado cuenta si lleváis un tiempo trabajando con el programa, se trata de un programa un poco complejo. Quiero decir, tiene un montón de herramientas y tiene una lógica un poco especial, exclusiva de este programa, y vais a ver que cuando lleváis un tiempo trabajando y empecéis a entender cómo funciona esta lógica, vais a ser mucho mejores en vuestro trabajo y mucho más eficientes. Vamos a empezar este primer tutorial resolviendo una pregunta que nos encontramos muy a menudo tanto entre los usuarios profesionales como en los usuarios más amateur, que es ¿qué diferencia hay entre sesiones y catálogos? Esta es la primera pregunta que nos hace Capture One la primera vez que lo abrimos y al principio es normal que no tengamos claro cuándo utilizar una sesión y cuándo utilizar un catálogo. Son dos tipos de maneras de gestionar los archivos muy diferentes entre sí, tienen unas características propias que ahora vamos a ir viendo y vamos a ir explicando cuáles son más adecuados para trabajar dependiendo del trabajo que estemos realizando. Ya estamos aquí en mi ordenador, acabo de abrir Capture One 12 y lo primero que nos saldrá será esta ventana y en este caso lo que vamos a decir es que nos cree una nueva sesión. La voy a llamar sesión de prueba, la voy a decir que me la ubique en el escritorio, no voy a utilizar ninguna plantilla, esto ya lo veremos más adelante, lo que significa, y me vienen estas carpetas por defecto que ahora las vamos a ver. Automáticamente veis que se me acaba de crear un nuevo icono en el escritorio, con el nombre de la sesión que le acabo de poner, en este caso sesión de prueba. Vamos a ver esto un momento. Vale, como podéis ver, dentro de esta carpeta de sesión se me han quedado 4 carpetas que de momento están vacías porque no he realizado ninguna importación. Y además de estas 4 carpetas, tengo el archivo de la sesión, que es el archivo acabado en cosesión.db. Tenemos la carpeta de capturas, output, que es para las exportaciones, seleccionadas y papelera. Si vamos ahora a Capture One, vemos que aquí en carpetas de la sesión encontramos exactamente lo mismo, capturas, seleccionadas, salida y papelera. Vamos a probar qué es lo que pasa cuando hacemos una importación. Vamos a este icono para importar. Vale, ya he seleccionado una carpeta. Le voy a decir que por defecto ya viene así, que me lo importe dentro de la carpeta de capturas. De momento no voy a tocar nada más de aquí. Y vamos a importar, por ejemplo, pues, algunas imágenes para hacer algunas pruebas. De acuerdo, ya me he generado las previsualizaciones, ya puedo visualizar aquí mis archivos RAW. Se nos han importado, tal y como le hemos dicho, aquí en la carpeta de capturas. Si ahora mismo vamos al ordenador, a la carpeta de sesión, vemos que aquí están esos RAWs que yo acabo de importar y además se nos ha creado otra carpeta que se llama Capture One, donde tenemos toda la información de caché y todos los archivos de settings de Capture One, que son estos archivos ya acabados en COS, un archivo COS. Estos son muy importantes, no los borréis porque si no os cargaréis todos los ajustes que hayáis hecho en la imagen. Es importante tener en cuenta que cuando trabajamos en sesiones, absolutamente todo lo que Capture One necesita para trabajar con estos archivos se encuentra aquí en esta carpeta de sesión. Todos los metadatos y todos los settings van a estar aquí, en la carpeta de capturas, y asimismo todos los archivos que iremos moviendo durante la sesión, todo se quedará dentro de esta carpeta. Por eso este flujo de trabajo es ideal para las personas que trabajan en equipo y que tienen que trabajar esos archivos en más de un ordenador, porque lo único que habría que hacer sería copiar esta carpeta de sesión completa y una vez tenemos la carpeta de sesión copiada podemos pegarla sin ningún problema en cualquier otro ordenador donde esté instalado Capture One y seguir trabajando con esos archivos. Vamos a volver un momento a la sesión y vamos a ver qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, cojo esta imagen que tengo seleccionada y la muevo a la carpeta de seleccionadas. Aquí ahora mismo solo tengo una imagen y si vemos lo que ha pasado en el ordenador, ha pasado exactamente lo mismo. Esta imagen que yo he movido en Capture One se me ha movido también físicamente en mi ordenador. Como podéis ver, esto continúa igual, este RAW se me ha movido a la carpeta de seleccionadas y la carpeta original donde yo tengo mis archivos originales no ha cambiado nada. Quiere decir que los archivos RAW originales no se han movido de una carpeta a otra, sino que Capture One ha creado una copia. Es necesario tener esto en cuenta porque si empezamos a importar archivos dentro de sesiones, lo que va a pasar es que vamos a tener muchos archivos duplicados con la consiguiente pérdida de espacio en el ordenador que eso nos conlleva. Lo mismo pasará si, por ejemplo, cojo este otro archivo y decido que no me gusta y lo traslado a la papelera. No es que se me elimine, sino que se me ha movido a la papelera de la sesión. Aquí en mi carpeta, ahora mismo, lo tengo en la carpeta papelera.
Vamos a ver qué es lo que pasa cuando exportamos una imagen. Voy a seleccionar esta, por ejemplo, voy a venirme a la pestaña de exportaciones, que es esta de aquí de la rueda dentada. Tengo aquí una fórmula de proceso seleccionada. Si nos fijamos aquí en la ubicación de salida, por defecto me viene la carpeta Output, que es la carpeta de exportaciones de la sesión. No voy a tocar nada porque estoy haciendo una prueba, no me importa lo que pase. Le doy a procesar. Y si venimos aquí a la carpeta de salida, tengo el JPG que acabo de exportar. Y lo mismo me voy a encontrar en la carpeta de salida en mi ordenador. Vemos que cada vez que movemos una foto o un RAW a una de estas carpetas, se nos crea otra carpeta llamada Capture One, donde se van a almacenar todos los datos correspondientes a esa imagen. Otro dato importante a tener en cuenta cuando trabajamos con sesiones es que son los archivos de Capture One que están optimizados para trabajar conectados al ordenador, es decir, para trabajar capturando desde Capture One. Esta pestaña, que ahora es una camarita, es la pestaña de capturas. Esta es la pestaña desde la cual vamos a trabajar en el caso de que trabajemos con la cámara conectada. Si tuviéramos una cámara conectada, nos aparecerían aquí todos los datos de la cámara, los controles, y podríamos controlar esa cámara, disparar desde el programa e incluso, si es compatible, porque no todas las cámaras son compatibles, utilizar el Live View para ver lo que se está viendo por el visor de la cámara. En definitiva, siempre que trabajemos conectados es recomendable hacerlo desde sesiones y no desde catálogos. ¿Cuáles serían las limitaciones de una sesión? Hay que tener en cuenta algo importante cuando trabajamos con sesiones, que es que no están optimizadas para trabajar con grandes volúmenes de archivos. En la carpeta de capturas recomendamos no tener más de 300 o 350 imágenes. ¿Significa esto que no podamos trabajar con más imágenes dentro de una sesión? Sí que podemos hacerlo, pero deberíamos hacerlo de la siguiente manera. Deberíamos venir aquí a la carpeta de capturas y si sabemos que, por ejemplo, esto fuera una sesión de moda y vamos a trabajar con muchos looks y vamos a tener muchas imágenes, crearíamos carpetas con los nombres que fuéramos a darle a esos looks o a lo que fuera. Entonces, en cada una de estas carpetas yo podría tener ese máximo que hemos dicho de 300-350 imágenes. Si quisiéramos trabajar con más de 350 imágenes por carpeta o no crear muchas carpetas, sería más recomendable trabajar con catálogos. Bueno, pues estas serían las características principales del trabajo con sesiones. Y vosotros pensaréis, ¿y para qué puedo yo aplicar esto? Pues eso está pensado para fotógrafos comerciales cuyo flujo de trabajo se basa en proyectos. Por ejemplo, yo soy una fotógrafa de moda y yo tengo una sesión para una marca en concreto. Entonces yo cojo mi ordenador, llego al shooting, creo mi sesión en Capture One y desde ese mismo archivo puedo capturar, ir aplicando los ajustes mientras capturo y luego simplemente cojo mi ordenador, me lo llevo a casa, acabo de revelar y aplicar esos ajustes que quiero aplicar y exporto. Un flujo de trabajo rápido, es decir, capturo o importo, edito y exporto. Ahora vamos a ver cómo sería el flujo de trabajo con catálogos. Vamos a ver ahora cómo funcionan los catálogos. Tengo aquí mi catálogo 2017, vamos a trabajar con este. De acuerdo, ya tengo aquí abierto mi catálogo del año 2017. Los catálogos funcionan de una manera un poco diferente a las sesiones. Las sesiones están pensadas para crear una por cada trabajo, mientras que la idea del catálogo es tener un único archivo que nos sirva como archivo fotográfico. Es decir, que dentro de este único archivo podamos tener un montón de imágenes, un montón de archivos RAW con todos nuestros ajustes. Vamos a ver, por ejemplo, este catálogo, que es mi catálogo de 2017. Yo suelo trabajar siempre con un catálogo por año. Y dentro de todas estas fotos que tengo importadas del año 2017, que como podéis imaginar son bastantes, yo tengo aquí una serie de organizaciones que me he creado gracias a las colecciones de usuario, que son las herramientas de Capture One que nos permiten organizar ese archivo fotográfico. Por ejemplo, vamos a ver este proyecto que he llamado Poznan, que es el nombre de una ciudad, donde yo tengo diferentes álbumes creados para diferentes días de fotografía. Y también algunos grupos donde tengo varios álbums. Por ejemplo, esto es un barrio donde yo hice diferentes días de fotografía y aquí tengo creados esos álbums dentro de ese mismo grupo. Esta es una de las maneras que tenemos de organizar el catálogo. También podríamos trabajar, por ejemplo, con identificación por estrellas. Por ejemplo, yo le puedo dar a esta imagen una calificación de 2 estrellas, o de 3, o de 4, o de 5 estrellas, como yo quiera, y me aparecería aquí en estos filtros. Si yo activo este filtro de 5 estrellas, veo que tengo estas 3 imágenes. Esa sería una de las maneras de organizar los archivos. Otra sería, por ejemplo, mediante las etiquetas de color. Por ejemplo, yo selecciono esta imagen y yo quiero que se me filtre por una etiqueta de color, por ejemplo, amarillo. Entonces, si yo filtro aquí, en las etiquetas de color amarillo, veo que me aparece solo esta imagen, que es la única de este álbum, en la que he colocado una etiqueta de color amarillo.
Vamos a ver las opciones de importación para importar dentro del catálogo. Si yo le doy aquí, que es el icono de importación, tengo aquí una carpeta seleccionada, me aparecen estos archivos RAW que podría importar. Aquí sí que hay una cosa que es importante, que es el destino de la importación. Yo puedo importar esas imágenes dentro del catálogo o puedo decir que las dejé en la ubicación actual. Podríamos importar los RAW dentro del catálogo, pero la verdad es que nuestra recomendación es que no lo hagáis, es que utilicéis los catálogos que se llaman referenciados, es decir, dejando los archivos RAW en la ubicación donde los tenemos. ¿Esto por qué? Porque esto nos va a dar una serie de ventajas. Si importamos todos estos archivos RAW, en este caso miles de archivos, porque se trata de todo un año de fotografías, si importamos estos miles de RAW dentro del catálogo, el resultado es que va a pesar en exceso y esto va a ralentizar el catálogo y va a hacer que tengamos una serie de problemas. Mientras que si dejamos los RAW en la ubicación actual, esto no va a ser así. Si comprobamos, por ejemplo, voy a cancelar esto un momento, si comprobamos, por ejemplo, el peso de este catálogo es de 6,46 gigas, porque yo estoy trabajando simplemente con previsualizaciones. Este es un catálogo referenciado de los que os estoy hablando. Significa que ninguno de estos RAWs está dentro del catálogo, sino que están en un disco duro externo que yo ahora mismo tengo conectado al ordenador. Si yo desconecto este disco duro, me aparece aquí un mensaje offline, que significa que yo puedo seguir trabajando con esos archivos. Vamos a comprobarlo. Los ajustes se van a aplicar de la misma manera, pero se están aplicando sobre previsualizaciones, no sobre los RAWs como tal. Esto nos va a limitar algunas de las herramientas de máscara avanzada y, sobre todo, tener en cuenta que si trabajamos con el catálogo referenciado, los archivos RAWs no se mueven de su sitio, se quedan en la ubicación donde están, pero esto hace que no podamos exportarlos. Si yo ahora intentara exportar esta imagen, me va a decir que no se ha podido procesar el archivo. Para solucionar esto es muy simple. Simplemente volvemos a conectar ese disco duro donde se encuentran nuestros archivos o esta ubicación donde están los archivos. Me lo acaba de reconocer. Y aquí ese mensaje de offline ha desaparecido. Y ya podría perfectamente procesar ese archivo sin ningún problema. Como podéis ver, ha encontrado la ruta en cuestión de segundos. Vale, ahora que ya hemos visto cómo funcionan los catálogos y cómo se estructuran, vamos a pensar en qué casos utilizaríamos un catálogo para organizar nuestro trabajo. Los catálogos están pensados para fotógrafos que gestionan un gran número de imágenes y que quieren tener un archivo fotográfico donde puedan fácilmente acceder a este trabajo y organizarlo de acuerdo a sus propios criterios. Por ejemplo, con un catálogo referenciado podemos tener un gran número de imágenes dentro de ese catálogo sin que este pese, sin que este se ralentice, porque en realidad los RAWs no están dentro del catálogo como hemos visto antes, y cada fotógrafo puede organizar sus propios criterios para gestionar esas imágenes. Por ejemplo, pueden crear álbumes, pueden crear proyectos, pueden utilizar la clasificación por estrellas, las etiquetas de color, las palabras clave y organizar ese catálogo de acuerdo a sus propios criterios. Sí que es importante y muy recomendable que cuando empecemos a trabajar con catálogos en Capture One creemos como una especie de leyenda propia de cómo nosotros queremos organizar ese catálogo y que nos ajustemos siempre a esa leyenda que nosotros hemos creado. ¿Por qué? Porque a la hora de que tengamos diferentes catálogos sabremos que todos están organizados de acuerdo al mismo criterio. Yo, por ejemplo, tengo un catálogo referenciado para 2017, otro para 2018 y ahora pues me acabo de crear el de 2019 y lo tengo así organizado. Entonces yo tengo muy pocos archivos en los que archivo un montón de fotos. Hasta aquí las diferencias entre sesiones y catálogos. Espero que este vídeo os haya servido para entender un poco mejor cómo funcionan y cuándo y por qué utilizar una sesión y cuándo y por qué utilizar un catálogo. Sobre todo que tengáis en cuenta que la gestión de archivos en Capture One es muy importante y que si conseguimos hacer un flujo de trabajo que se adapte a nuestras necesidades, vamos a ser mucho más rápidos y mucho más eficientes trabajando con el programa. Precisamente en el próximo vídeo vamos a hablar de cómo crear un flujo de trabajo rápido en Capture One que se adapte a nuestras necesidades para poder editar grandes volúmenes de fotos de una manera muy sencilla. Hasta entonces podéis ver los contenidos que ya tenemos en nuestro blog think.innovafoto.com, donde hablamos de Capture One, hablamos de iluminación y también algunos de los fotógrafos profesionales con los que trabajamos habitualmente comparten sus experiencias. Nos vemos en el próximo vídeo.